Hola, ¿qué tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es un viernes especial y lo voy a dedicar para tejer una prenda clásica para mamá. Es este lindo ponchito y es súper fácil, así que manos al tejido. Para tejer este lindo poncho voy a utilizar 3 madejas y la mitad de una. Es decir, cada madeja tiene 90 gramos. Serían 270 más 45, 315 gramos aproximadamente. Lo que necesito es lana jazmín en un color azul rey, como le conocen en unos lados, o eléctrico, como le conocemos en otro. Voy a tejer con un crochet de número 4. Voy a utilizar tijeras y tienen que ser de las grandes, no la otra que sé usar en mis trabajos para cortar hilos pequeñitos. Aguja lanera, un marcador de puntos y no me puede faltar mi cinta métrica. La medida de este ponchito es estándar, quiere decir que le puede quedar a cualquier talla. Sin embargo, ustedes siempre van a tomarse las medidas en el caso que tengan alguna duda. Empezaremos por el cuello y el cuello va a tener una medida de 78 centímetros. ¿Sí? Ahora, vamos nosotros a tejer una tira de cadenitas que nos den esos 78 centímetros y ya en la cuenta a mí me salen 120 cadenitas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Este es el primer nudito que no cuenta y tejemos 60 cadenitas. Y cuando ya estén las 60 cadenitas, digamos que aquí ya tengo 60 cadenitas, ustedes ponen el marcador de puntos para saber que ahí es el un lado. Y luego van a tejer otras 60 cadenitas que sería para completar el contorno que yo necesito para el cuello. Entonces, terminemos, amigas. Una vez que tengo 120 cadenitas separadas, obviamente, como les dije, con la marquita en la mitad, 60-60, vemos que esté rectito para poder cerrar y tejer en círculo. Entonces, voy a la primera cadenita, cierro con punto deslizado. Ahora, aquí mismo vamos a subir 3 cadenas y luego en el mismo espacio procurando tomar tanto esta cadenita como la cadena donde cerré para que quede mejor. Entonces vamos, una, vamos 2 puntos altos, pero estos puntos altos van a ser de 3 lazadas, 1, 2 y 3. Tejemos 3 cadenas y en el mismo espacio volvemos a tejer 3 puntos altos de 3 lazadas, 1, 2, 3. 1, 2, 3.
1, 2 y 3 lazadas. Están 6 puntos en el mismo espacio separados por 3 cadenitas. Ahora, vamos a tejer 3 cadenas y vamos a contar. 1, 2, 3 y en la cadenita número 4 tejemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Así. Tres puntos altos de 3 lazadas en el mismo espacio. El número 3 va a ser nuestro acompañante en todo este ponchito. Vamos a tejer 3 cadenas y contamos 1, 2, 3 y en la cadenita cuarta tejemos 3 puntos de 3 lazadas. Entonces vamos 1, 2, 3, ahí está el segundo punto. Y el tercero. 3 cadenitas. Y asimismo vamos a contar 1, 2, 3, 4 cadenitas. Tejemos 3 puntos altos de 3 lazadas en el mismo espacio. Luego 3 cadenitas y así vamos a seguir tejiendo hasta que lleguemos donde está la marquita. Bien, amigas, he llegado a la mitad donde puse mi marquita. Y aquí voy a hacer lo mismo que hice al inicio. Entonces voy a poner 3 puntos, 3 cadenas y 3 puntos en el mismo espacio. Solamente en las dos puntas vamos a tener 6 puntos en el mismo espacio separados con 3 cadenas. Y el resto van a ser 3 puntos nada más, separados obviamente con 3 cadenas. Entonces, ya cuando tenemos los 6 puntos separados con 3 cadenas, vamos a hacer lo mismo que hicimos en este lado. Tejemos 3 cadenitas, contamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita tejemos 3 puntos altos. Y así vamos a seguir hasta que nos topemos en el inicio. Bien, amigas, ya he tejido los puntos de este lado y ustedes deben tomar en cuenta algo para que no les descuadre. Sumando de este lado los 3 puntos hasta los 3 puntos de aquí, donde une la punta, de este lado deben haber 15 grupos de puntos con sus respectivas cadenitas, al igual que acá. ¿Sí? En total son 30 grupos de puntos, de 3 en cada espacio con las cadenitas, y así no les va a descuadrar. Entonces ahora vamos a buscar la primera cadenita y cerramos con punto deslizado. Ahora voy a deslizarme sobre los 2 puntos que siguen, tomando solo la costillita delantera del punto, así. Costillita, así. Y voy al centro y subo 3 cadenitas. Vuelvo a tejer 2 puntos altos de 3 lazadas. Tejo 3 cadenitas y en el mismo espacio 3 puntos altos. Luego voy a tejer 3 cadenitas. Y voy al siguiente espacio tejiendo 3 puntos altos.
3 cadenitas y sigo tejiendo de la misma manera, llego a la punta y repito lo mismo de lo anterior, es decir, 3 puntos, 3 cadenas y 3 puntos para seguir por el otro lado. Ya he terminado mi segunda vuelta y como ustedes ven es lo mismo, ¿sí? Así es como tiene que ir quedando y aumentando cada vuelta. Entonces aquí voy a buscar la primera cadenita para cerrar con punto deslizado y luego en la costillita que tenemos al frente de nosotros, aquí, no la de atrás, esta de acá. Ahí cerramos con punto deslizado. Lo mismo hacemos con el siguiente punto hasta llegar al centro. Volvemos a subir con 3 cadenitas y luego hacemos lo mismo que en la vuelta anterior. Así. Completamos con 2 puntos, 3 cadenitas y en el mismo espacio tejemos 3 puntos altos. Todos los puntos, recuerden, son de 3 lazadas. 3 cadenitas y así vamos a seguir tejiendo, tejiendo, tejiendo de la misma manera, sin olvidarnos de cada punta de nuestro poncho, donde van 6 puntos separados de 3 cadenas. Vamos a hacer este trabajo igualito hasta que completemos 23 vueltas. Ya nos vemos entonces. Miren, amigas, cómo ya ha quedado mi ponchito. La punta tiene de largo 55 centímetros, mientras que en los lados están 44 centímetros y he tejido un total de 23 vueltas. Ese es el largo que considero para mi gusto, ¿sí? Ahora, ustedes pueden seguir y seguir tejiendo el largo que deseen, porque este ponchito es un clásico, como les dije al principio, y pues antes solían las abuelitas tejerlo bien largo, pero yo lo estoy adaptando, como les digo, a mi gusto y al tiempo actual. Entonces vamos ahora a ponerle un borde en el cuello y poner los flecos, que es lo más fácil. Bien, amigas, como les indiqué hace un rato, ya tengo la medida que deseo y ahora voy a cerrar con punto deslizado como lo he venido haciendo en la primera cadenita y luego sigo en el siguiente punto tomando la costillita delantera para deslizarme. Lo mismo en el siguiente punto. Voy hacia el centro y hago lo mismo. Y antes de cerrar voy a medir 12 centímetros. Del hilo y recortamos. ¿Por qué dejo ese hilo ahí colgante? Porque va a ser parte del fleco que va a ir en esta punta. Ahí. Y con eso no tengo la necesidad de estar perdiendo el hilo ni nada por el estilo. Ya con el remate y el fleco está bien y no se va a soltar. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a medir nuestro hilo así mismo. En tiritas, en este caso sería de 24 centímetros porque vamos a doblar. Entonces,
Dejemos de 25, porque con el doblez y luego el recorte, entonces dejemos las tiras de 25. Vamos a dejar que cada fleco tenga 4 tiras. Ahí. Dejo para el siguiente. Ahora vamos a recortar para poder ir colocando en cada espacio de mi ponchito, y lo voy a hacer de esta manera. Ahí. Por acá está la tira que dejé y vamos a empezar entonces. Vamos a colocar así, encima. Voy a ayudarme de mi crochet. Paso hacia abajo y simplemente los hilos los paso hacia adentro. Jalamos y queda nuestro primer flequito, así. Vamos a cada espacio. Ahí están 4 hilos. Vamos a doblar y así mismo me voy al espacio, paso con el crochet hacia abajo y luego, tomando en cuenta que no quede suelto ningún hilo, así, y paso hacia adentro los hilos. Ahí. Aquí tengo otro grupito más de hilos. Y así mismo. Paso, me ayudo hacia adentro. Puede ser con los dedos o puede ser con el crochet, como ustedes se acomoden, para tomar los hilos y pasarlos hacia adentro. Mire. Tomen en cuenta que siempre el nudo les quede así, como nudo de corbata, en la parte del derecho. Y la parte del revés va a ir así, el amarrado. Vamos a seguir poniendo los flequitos en todos los espacios del borde de nuestro ponchito.
Ya tengo el último flequito para poner en la otra punta de mi poncho, acá. Entonces paso el crochet y paso los hilos, y ahora con la ayuda del crochet o de los dedos vamos a pasar los hilitos sin que quede ninguno. Así, jalan bien, apretamos un poco para que quede bien el nudito, tipo nudo de corbata. Y a la vez vamos a igualar con la tijera para que quede bien. Siempre procuren que sea tijera grande, porque la otra es, la que tengo, la pequeñita, es para los recortes de hilos que sobran. Ahora, vamos a poner un borde de medio punto. Y yo aquí me he ayudado con un nudo de cirujano para, en vez de perder este hilo, esta colita que queda en un inicio, usarla en esta vuelta de medio punto. Entonces aquí está el centro de estos dos y vamos. Paso, subo una cadenita. Luego me voy al espacio y tejo 3 medios puntos. 2, 3. Voy a saltarme esta cadenita donde están los 3 puntos y voy al espacio, tejiendo 3 medios puntos. Me salto esta cadenita donde están los puntos altos y voy al siguiente espacio tejiendo 3 medios puntos. Voy al siguiente espacio y hago lo mismo. Y así sigo tejiendo hasta llegar al centro del poncho. Estamos en el centro del ponchito, donde estaba la marquita en un inicio para contar las cadenitas. Entonces ya no necesito esa marquita y retiramos. Y en ese espacio que vendría a ser el centro, como les digo, vamos a poner ahí sí medio punto. Luego seguimos con 3 medios puntos en cada espacio, así. Me salto esta cadenita donde están los puntos y sigo en cada espacio poniendo 3 medios puntos, hasta que lleguemos obviamente al inicio. Una vez que he terminado y estoy ya en el inicio, solamente busco el primer medio punto para cerrar con punto deslizado. Y ahora vamos a hacer una vuelta con punto de cangrejo. Subo una cadenita y me voy hacia atrás, así. Me voy hacia atrás, paso y tejo. Me voy hacia atrás, paso y tejo. Sobre cada medio punto. Me voy hacia atrás y tejo mi medio punto.
me voy hacia atrás y tejo. Me voy hacia atrás y tejo. Así, hacia atrás y tejo mi medio punto. Hacia atrás, así. Es súper fácil. Hacia atrás y tejo. Hacia atrás y tejo. Y así vamos a terminar todo el contorno del cuello. Ya he terminado con mi borde de cangrejo y simplemente vamos a recortar. Paso este hilito por aquí en el siguiente punto hacia atrás. Y asimismo el hilo que he recortado. Y lo remato del lado del revés. Vamos a perder ese hilito con la ayuda de mi aguja lanera. Así. Me voy por acá. Vamos a regresar por aquí. Y así queda perdido el hilito y va a quedar bonito nuestro trabajo. Ahí. Miren nada más. Ahí sí. Y le damos la última pasadita, siempre tomando el siguiente hilo, o sea, aquí pasamos este y vamos por aquí. Así. Y eso es todo. Vamos a recortar porque este ya no se va a soltar. Miren cómo queda mi ponchito, bien bonito. El cuello queda muy bonito. Aquí están los flecos. Pero aquí no puede lucir muy bien mi ponchito, así que dentro de poco les muestro cómo me quedó. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que es súper fácil? Este ponchito es una ayuda para quienes están iniciando en el tejido a crochet y también para quienes quieren hacer algo rápido para mamá. Estamos con el tiempo justo, pero de todas maneras el amor es todo el año. Así que esta es una prenda muy bonita para regalar a mamá. Es dedicado para todas las madres del mundo. Con mucho cariño, con mucho amor, les mando todas las bendiciones del mundo. Y a todas las familias, siempre que estén unidas junto a mamá, junto a sus padres, les deseo todo lo mejor. Si les gustó este video, denle dedito arriba,
muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. No se pierdan, amigas, no se desconecten de mi canal, porque poco a poco van a ir viendo un cambio radical que va a mejorar la visión tanto en YouTube como en mis redes sociales de mi marca y de lo que yo voy a hacer para ustedes. Así que les recomiendo que estén siempre viendo mis tutoriales y aprendiendo conmigo, porque eso es un gran apoyo para mí. Y ya nos vemos, porque yo estoy preparando todo para celebrar a mi mamá. Bye.